La arena de combate galáctico había visto muchas cosas en sus 3000 años de historia, pero nada como esto. El comandante Vextar del Imperio Crilliano estaba sentado en su lujosa cápsula de visualización, con sus 6 ojos fijos en la enorme pantalla holográfica que mostraba el suelo de la arena. Sus mandíbulas chasquearon con lo que los humanos podrían confundir con risa, pero cualquier crilliano sabía que no era así. Ese sonido significaba que alguien estaba a punto de morir. ¿Me estás diciendo que la voz de Vextar tenía ese distintivo ronroneo metálico de su especie que un humano se ha inscrito para el campeonato de depredadores supremos? Su ayudante, un nervioso Celtrum llamado K'ul-Tok, rebuscaba en su datapad con tentáculos temblorosos. Sí, señor. La inscripción llegó a través de la embajada Terran hace 3 ciclos. Ya pagaron la entrada y todo. La risa de Vextar era como metal chirriante. Eamon, esas suaves criaturas bípedas de color rosa que necesitan cocinar su comida y ni siquiera pueden ver bien en la oscuridad. Hizo un gesto con uno de sus antebrazos hacia la arena. ¿Tienen idea de dónde se están metiendo? Abajo, en la arena, el combate anterior acababa de terminar. Lo que quedaba del guerrero Vortak estaba siendo raspado de las paredes por drones de mantenimiento. El vencedor, un imponente megalito del sector Andrómeda, levantó sus puños como rocas en señal de triunfo. Su piel rocosa brillaba con la sangre fluorescente de su oponente. El nombre del humano es Marcus STL, continuó K'ul-Tok, su voz apenas un susurro. 32 años, altura 1,8 metros, peso 79 kilogramos. 79 kilogramos. Los ojos de Vextar se abrieron de par en par. Mi desayuno pesa más que eso. ¿Estás seguro de que esto no es una broma elaborada? La verdad era que, a lo largo de la galaxia, los humanos se habían ganado una gran reputación. No por ser guerreros, claro está. Eran conocidos por su peculiar hábito de hacerse amigos de literalmente cualquier cosa que se moviera, su obsesión con las pequeñas criaturas peludas que llamaban mascotas y su extraña tendencia a poner potenciadores de sabor en todo lo que comían. La idea de que un humano participara en el torneo de combate más peligroso del espacio conocido era como ver a una mariposa desafiar a un destructor estelar. Señor, la voz de K'ul-Tok adquirió un tono aún más nervioso. Hay algo más. El humano solicitó específicamente luchar contra Gobek el Destructor como su primer oponente. Ahora que eso llamó la atención de Vextar, sus 6 ojos se giraron para centrarse en su ayudante. ¿Gobek? El mismo Gobek que ha ganado 47 combates consecutivos. El que literalmente se comió a sus últimos 3 oponentes. El mismísimo señor. Vextar se reclinó en su silla. Un sonido como engranajes rechinando escapó de su garganta. Bueno, esto debería ser entretenido. Al menos terminará rápido. 3 cubiertas más abajo, en la zona de preparación de competidores, Marcus STL hacía algo que desconcertó por completo al personal médico alienígena. Se estiraba. No las violentas y estruendosas exhibiciones de marcaje de territorio que la mayoría de los guerreros hacían antes del combate. Simplemente se estiraba. Se tocaba los dedos de los pies, giraba los hombros, hacía unos saltos de tijera que no tenían ningún sentido para nadie que lo viera. La doctora Jit Ran, jefa médica de la arena, observaba con 4 de sus ojos compuestos mientras los otros 6 monitoreaban sus instrumentos. Su ritmo cardíaco está apenas elevado, murmuró a su asistente. Sus hormonas del estrés son prácticamente inexistentes. ¿Sufre acaso algún tipo de daño neurológico? El asistente, un joven acuariano llamado Blufell, negó con la cabeza. Todos los escáneres muestran actividad cerebral humana normal. En todo caso, parece relajado. Relajado. Las antenas de la doctora Jit Ran se crisparon. Está a punto de enfrentarse a Gobek el Destructor, y está relajado. ¿Qué tipo de lesión cerebral?
No es una lesión cerebral. De especies son estos humanos. Mientras tanto, en la sección Biapis, se había corrido la voz del inusual combate. Dignatarios de toda la galaxia se habían reunido para presenciar lo que muchos llamaban el gran error humano. Lady Sitara, del dominio cristalino, incluso había ajustado su agenda social para asistir. He oído que son bastante frágiles, le decía a su compañero, un acaudalado comerciante plutoniano llamado Kextor. Al parecer, pueden morir por algo tan simple como una mala caída. Kextor asintió con sabiduría. Mi primo comercia con ellos de vez en cuando. Dice que tienen que usar trajes especiales para visitar la mayoría de los planetas. No soportan las diferentes atmósferas, la diferente gravedad y los diferentes niveles de radiación. Sinceramente, es un milagro que hayan logrado salir de su mundo natal. En la cabina principal de comentaristas de la arena, el famoso locutor deportivo Sef Kal se preparaba para lo que preveía sería el combate más corto de la historia del torneo. Su co-comentarista, un exgladiador llamado Troctar, ya estaba componiendo su panegírico para el humano. Damas y caballeros, seres de todas las especies y planos dimensionales, la voz de Sef Kal resonó por toda la arena. Les tenemos un combate muy inusual hoy. En la esquina del retador, con tan solo 79 kilogramos y una altura de lo que solo podría describirse como adorablemente pequeña, Marcus STL, del tercer planeta del sistema solar. La reacción del público fue inmediata y predecible, pero después, fue intensa. El sonido resonó por la arena como una sinfonía de diversión. Algunos seres reían tanto que lloraban. Otros apostaban a cuántos pedazos quedaría el humano. Marcus salió del túnel de competidores, y de alguna manera, las risas se intensificaron. Vestía lo que parecía ser ropa negra sencilla, sin armadura ni armas. Nada que indicara que estuviera preparado para el combate con una criatura que literalmente había aplastado a sus oponentes. Saludó al público con lo que parecía genuina amabilidad. Y en la esquina del campeón, Sef Kal continuó, bajando la voz a un tono más serio, con un peso de 430 kilogramos y una altura de 3,2 metros. Con un récord perfecto de 47 victorias y 0 derrotas, el indiscutible depredador supremo de la galaxia conocida, Gorbek el Destructor. La arena se estremeció, no por los vítores del público, sino por los pasos de Gorbek. El enorme guerrero Vortak emergió del túnel opuesto, e incluso los veteranos de combate más experimentados del público sintieron un escalofrío. Gorbek era una pesadilla hecha realidad. Su exoesqueleto era negro como el vacío, cubierto de una armadura natural que lo había repelido todo, desde cañones de plasma hasta disruptores moleculares. Sus antebrazos terminaban en garras capaces de atravesar el titanio. Su cabeza era un horror de múltiples ojos, dientes afilados como cuchillas y mandíbulas capaces de aplastar un cráneo como un huevo. Pero lo que hacía a Gorbek realmente aterrador no era su apariencia física. Era su inteligencia. A diferencia de la mayoría de los depredadores supremos, Gorbek era inteligente y tácticamente brillante. Estudió a sus oponentes, aprendió sus debilidades y las explotó con precisión quirúrgica. Una vez derrotó a un escuadrón entero de soldados de choque marcianos usando su propia formación de batalla contra ellos. Los dos luchadores se acercaron al centro de la arena. La diferencia de tamaño era cómica. Gorbek se alzaba sobre Marcus como una montaña sobre una piedra. Su sombra envolvió por completo al humano. ¿Sabes? La voz de Gorbek era como una piedra de moler. Casi me siento mal por esto. No es deportivo matar a algo tan pequeño. Marcus miró a la enorme criatura con lo que solo podría describirse como un interés leve. Marcus miró al cielo. Dijo, «Eres más grande de lo que esperaba. Eso hará que esto sea interesante». La multitud guardó silencio.
¿Acababa de amenazar la humana a Gorbek? La misma Gorbek que una vez mató a su oponente mirándolos con demasiada intensidad. Los múltiples ojos de Gorbek se centraron en Marcus. Interesante. Criatura pequeña, te voy a destrozar tan lentamente que tu muerte será estudiada en academias tácticas durante generaciones. Sí, sobre eso, dijo Marcus, volviendo a encogerse de hombros. Debería mencionar algo antes de empezar. ¿Qué dices, pequeño bocado? Marcus sonrió. Era una sonrisa humana perfectamente normal, pero algo en ella hizo que varios espectadores de la primera fila sintieran la necesidad de ir al fondo de la arena. No soy un humano cualquiera. Soy un humano que ha tenido una semana muy mala. Un Chak de 3 clases, un ser cristalino tradicionalmente neutral, levantó su brazo prismático. Sus combatientes, prepárense para la batalla. Recuerden, esta es una lucha a muerte o rendición. Sin armas, sin ayuda externa, sin apelar a poderes superiores. Comiencen cuando escuchen la señal. La arena contuvo la respiración. Las apuestas estaban cerradas. Los dispositivos de grabación, enfocados. Esta iba a ser la masacre más desequilibrada de la historia del combate, o bueno, a nadie se le ocurría una alternativa. La señal resonó por toda la arena. Un tono profundo y resonante que había dado inicio a miles de batallas. Gorbik se adelantó, como todos esperaban. Su enorme figura se abalanzó con una velocidad sorprendente, con las garras extendidas y las mandíbulas abiertas. Su grito de guerra sacudió los cimientos de la arena. Marcus se apartó. No de forma dramática. No con una maniobra de combate llamativa. Simplemente se desplazó ligeramente hacia la izquierda. La embestida de Gorbek lo llevó más allá del humano, con sus garras rastrillando el aire. El enorme depredador giró, con la confusión evidente en sus múltiples ojos. Así no era como solían ser sus combates. Sus oponentes intentaban correr, contraatacar o simplemente se quedaban paralizados de terror. No se apartaban con tanta naturalidad como si estuvieran esquivando un charco. Interesante juego de pies, comentó Troktar desde la cabina, con voz insegura. Aunque no estoy seguro de que espera lograr el humano con maniobras evasivas. Gorbik atacó de nuevo, esta vez con un enfoque más calculado. Balanceó sus enormes brazos en un patrón diseñado para cortar cualquier vía de escape. Era una técnica que había funcionado con innumerables oponentes. Marcus se agachó ante el primer golpe, se reclinó ante el segundo, y de alguna manera, logró escabullirse entre el tercero y el cuarto. Terminó parado exactamente donde había empezado, con aspecto completamente despreocupado. «Eres bastante rápido para algo tan grande», observó Marcus con tono conversacional. «Pero anticipas tus ataques, bajas el hombro izquierdo antes de golpear y siempre empiezas con tu garra derecha dominante». La multitud empezaba a murmurar. Esto no era normal. Se suponía que los humanos no podían analizar patrones de combate mientras esquivaban ataques de depredadores ápice. Gorbek entrecerró los ojos. Llevaba décadas estudiando a sus oponentes, y este humano era diferente. Había algo en su forma de moverse, en su forma de hablar, en la completa ausencia de miedo en su comportamiento. Era inquietante. «Esquivas con suerte», gruñó Gorbek. «Veamos cómo manejas esto». El enorme depredador cambió repentinamente de táctica. En lugar de depender de la fuerza bruta, comenzó a usar su entorno. Agarró un trozo de escombros de la arena y se lo lanzó a Marcus con una fuerza devastadora. Marcus lo atrapó con una mano. La arena quedó en completo silencio. El trozo de escombros que Gorbek había lanzado pesaba aproximadamente 200 kilogramos. Había sido lanzado con la fuerza suficiente para pulverizar a un ser normal. Marcus lo atrapó como si fuera una pelota,
Lo examinó brevemente y luego lo arrojó a un lado. De acuerdo, dijo Marcus, su voz se oyó con claridad en la arena repentinamente silenciosa. Creo que he descubierto tu estilo. ¿Quieres intentarlo de nuevo o pasamos a la parte interesante? La mente de Gorbik corría a 1000 por hora. En 47 peleas, nunca se había encontrado con algo así. El humano acababa de demostrar una fuerza que debería haber sido imposible para su especie. Pero más que eso, lo había hecho con naturalidad, como si no fuera nada especial. ¿Qué eres?, preguntó Gorbik, con voz insegura por primera vez en años. Marcus consideró la pregunta. Bueno, técnicamente soy ingeniero de mantenimiento de la estación lunar. ¿Pero ahora mismo? Su expresión cambió. El semblante afable y amigable fue reemplazado por algo que hizo que el instinto de Gorbik gritara advertencias. Ahora mismo soy un humano que está teniendo una semana muy mala. ¿Una semana mala? Gorbik no pudo evitar preguntar. Ah, sí. Mi novia rompió conmigo el lunes. El martes me despidieron del trabajo por exceso de creatividad en mis soluciones de ingeniería. El miércoles descubrí que estaban demoliendo mi apartamento. El jueves descubrí que unos ladrones de identidad habían vaciado mi cuenta de ahorros. ¿Y el viernes? Marcus volvió a sonreír, y esta vez incluso Gorbik sintió la necesidad de dar un paso atrás. El viernes decidí hacer algo con mis niveles de estrés. El público. Estaba pendiente de cada palabra. Esta conversación no iba según las expectativas de nadie. ¿Y creías que entrar en un combate a muerte ayudaría con el estrés?, preguntó Gorbik, genuinamente curioso a pesar de sí mismo. Bueno, mi terapeuta me dijo que necesitaba encontrar una salida sana para mis emociones. ¿Y en serio? Marcus empezó a caminar hacia Gorbik, con movimientos fluidos y decididos. Me he estado conteniendo toda la vida, siguiendo las reglas, siendo educado, intentando encajar en la sociedad galáctica. Pero ¿sabes qué? A veces un humano simplemente necesita soltarse. Gorbik se encontró retrocediendo. Esto no debería estar pasando. Él era el depredador supremo. Él era quien hacía que otros se retiraran aterrorizados. Pero algo en la forma de acercarse de este humano estaba despertando todo su instinto de supervivencia. Verás, continuó Marcus, con voz familiar, pero con un matiz que hacía vibrar el aire de la arena. Los humanos tenemos una cosa curiosa llamada adrenalina. La mayoría de las especies tienen algo similar. Pero la adrenalina humana es especial. Es lo que permitió a nuestros ancestros cazar criaturas 10 veces más grandes con solo palos puntiagudos. Es lo que nos impulsa a hacer estupideces imposibles como cargar contra nidos de ametralladoras o entrar corriendo en edificios en llamas para salvar a desconocidos. La retirada de Gorbik se hacía cada vez más evidente. El público empezaba a notarlo. Los susurros se extendían por las gradas. Pero esto es lo que pasa con la adrenalina humana, dijo Marcus, y ahora estaba lo suficientemente cerca como para que Gorbik pudiera verle los ojos. Eran marrones, ojos humanos marrones comunes, pero había algo detrás de ellos que hacía que el exoesqueleto de Gorbik se estremeciera. No solo nos hace valientes, nos hace fuertes, rápidos. Nos hace ignorar el dolor, ignorar el miedo, ignorar pequeñas cosas como las limitaciones físicas y el sentido común. Intentas intimidarme, dijo Gorbik, aunque su voz carecía de convicción. No, respondió Marcus. Intento advertirte, porque ahora mismo tengo la adrenalina al máximo. Y cuando la adrenalina de un humano se dispara, sobre todo de uno que ha tenido una semana muy mala, bueno, flexionó los dedos, y el crujido de nudillos resonó por la arena. Las cosas suelen ponerse interesantes. La arena se había convertido en una olla a presión de anticipación.
La gente que había acudido a presenciar una simple ejecución ahora presenciaba algo sin precedentes. Un humano, una de las especies supuestamente más conocidas y frágiles de la galaxia, estaba poniendo nervioso al depredador más temido del espacio conocido. Gorbek tomó una decisión. Dejó de retroceder y se lanzó hacia adelante con todas sus fuerzas. Extendió las garras, abrió bien las mandíbulas, sus múltiples ojos se centraron en el pequeño humano con intenciones letales. Marcus se movió, pero esta vez no esquivó. Recibió la embestida de Gorbek de frente. El impacto debería haber pulverizado a Marcus al instante. En cambio, la arena se estremeció al colisionar dos fuerzas. La imparable embestida de Gorbek se topó con algo que se negaba a moverse. Cuando se asentó el polvo, ambos luchadores seguían en pie. Pero Gorbek miraba su garra derecha conmocionado. Estaba doblada. Su arma natural, más dura que el titanio reforzado, más afilada que una cuchilla molecular, estaba doblada en un ángulo imposible. Marcus la sostenía con la mano desnuda. Como dije, Marcus mencionó casualmente mala semana. Entonces se retorció. El sonido que salió de Gorbek no se parecía a nada que la arena hubiera oído jamás. Era en parte un rugido, en parte un grito, en parte algo indescriptible. Una de sus armas principales acababa de ser inutilizada por una criatura que no debería haber podido arañarle la armadura. ¿Cómo? Jadeó Gorbek, aferrándose a su garra dañada. Física, respondió Marcus. Verás, la mayoría de las especies desarrollan su fuerza para adaptarse a su entorno. Pero los humanos nos desarrollamos en un mundo mortal. Es un planeta donde literalmente todo intentaba matarnos. Una gravedad que aplastaría a la mayoría de los seres, un clima que podría congelarte o hervirte en horas. Depredadores que te hacían parecer una mascota. No solo sobrevivimos, lo conquistamos. Gorbek intentó golpear con su otra garra, pero Marcus ya se movía. Esta vez no se limitó a esquivar o bloquear. Pasó a la ofensiva. El primer puñetazo impactó de lleno en el abdomen de Gorbek. Los instrumentos de la arena registraron el impacto como equivalente a un pequeño artefacto explosivo. Gorbek se dobló sobre su exoesqueleto, que se quebró. Y lo mejor, continuó Marcus, sin perder el tono de su voz, incluso mientras asestaba golpes devastadores. Aprendimos a hacerlo juntos. Los humanos somos cazadores en manada. Compartimos información. Nos coordinamos. Nos adaptamos. Cada humano que ha vivido ha contribuido a nuestro conocimiento colectivo sobre cómo matar seres más grandes, fuertes y peligrosos que nosotros. El segundo puñetazo alcanzó a Gorbek en la garganta. El enorme depredador se tambaleó hacia atrás, jadeando. ¿Quieres saber a qué me dedicaba?, preguntó Marcus, avanzando con paso firme. Era ingeniero de mantenimiento. Mi trabajo consistía en arreglar cosas rotas, en encontrar soluciones a problemas que todos los demás consideraban imposibles. Y ahora, sonrió con esa terrible y amistosa sonrisa. Eres un problema que necesita solución. Gorbek hizo un último intento desesperado. Se abalanzó hacia adelante con la garra que le quedaba, poniendo todo su poder en un golpe que debería haber partido en dos a Marcus limpiamente. Marcus atrapó la garra. No solo la detuvo. La atrapó, la sujetó y luego hizo algo que silenció a toda la arena. La aplastó. El sonido fue como el de un cristal roto, como el de un hueso que se parte, como la muerte de algo que nunca estuvo destinado a morir. El arma que le quedaba a Gorbek se desmoronó en las manos de Marcus. No, susurró Gorbek, mirando los restos de sus garras. Esto no es posible. Soy el superdepredador. Soy la criatura más fuerte de la galaxia. Marcus lo miró con lo que podría haber sido lástima. Eras la criatura más fuerte que jamás habías conocido.
Pero verás, Gorbek, cometiste un error crítico. ¿Qué error? Desafiaste a un humano que había tenido una mala semana. El golpe final fue casi decepcionante. Marcus simplemente extendió la mano, agarró a Gorbek por la cabeza y apretó. El exoesqueleto del enorme depredador, que había resistido décadas de combate, se quebró como un huevo. Gorbek el destructor, el depredador supremo de la galaxia conocida, la criatura que jamás había perdido una pelea, se desplomó en el suelo de la arena. Marcus permaneció de pie junto a él, respirando con normalidad, con el aspecto de haber terminado un entrenamiento suave. La arena quedó en silencio, total y absoluto silencio. Entonces, lentamente, Marcus se giró para mirar a la multitud. Su expresión era amistosa de nuevo, esa misma expresión humana apacible y común que había mostrado al entrar por primera vez en la arena. Así que dijo, con su voz resonando con claridad en el silencio, ¿quién sigue? El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. 10.000 seres de toda la galaxia permanecieron atónitos, intentando procesar lo que acababan de presenciar. En la sección VIP, la forma cristalina de Lady Sitara se había vuelto completamente transparente, señal inequívoca de la extrema angustia entre su gente. Eso acaba de pasar, le susurró a Kextor, quien revisaba frenéticamente sus grabadoras para asegurarse de que lo habían grabado todo. Creo que Kextor respondió lentamente, acabamos de presenciar el fin de una era. Abajo, en la arena, Marcus se examinaba los nudillos con cierto interés. No tenía ni un rasguño. Mientras tanto, Gorbek el destructor yacía inmóvil, con su legendario exoesqueleto agrietado como un jarrón caído. La voz del doctor Yitran crepitó en el sistema de comunicación médica de la arena. Equipo médico a la arena. Necesitamos evacuación inmediata para Gorbek. Hizo una pausa, como si no pudiera creer lo que salía de su boca. Y que alguien me consiga un escáner biológico completo de ese humano. Necesito saber a qué nos enfrentamos. En la cabina de comentaristas, Sefkal miraba sus notas con total desconcierto. Su comentario preparado sobre el combate más corto de la historia de la arena de repente parecía risiblemente inadecuado. Damas y caballeros, logró decir finalmente con voz temblorosa, la verdad es que no sé qué decir. En 40 años comentando combates, nunca he... Troktar, tú eres el antiguo gladiador aquí. ¿Qué acaba de pasar? Troktar, que había luchado en esta misma arena y conocía de primera mano lo aterrador que podía ser Gorbek, negaba con su enorme cabeza. No lo sé, Sef. He estudiado combate toda mi vida, y lo que ese humano acaba de hacer no debería ser posible. La diferencia de fuerza por sí sola. La diferencia de fuerza es irrelevante, dijo una nueva voz desde la arena. Marcus aparentemente había escuchado el comentario y decidió responder. La fuerza no se trata de masa muscular. Se trata de palanca, técnica y saber exactamente dónde aplicar la fuerza. El público se inclinó hacia adelante, atento a cada palabra. Este humano estaba dando una charla informal sobre teoría del combate, de pie sobre el cuerpo del depredador más temido de la galaxia. Toma a Gorbek, continuó Marcus, señalando al guerrero caído. Impresionantes características físicas, sí, pero todo su estilo de lucha se basaba en la intimidación y la fuerza bruta. Nunca aprendió a adaptarse, porque nunca tuvo que hacerlo. Cuando eres el más grande y fuerte de la sala, no desarrollas la delicadeza. El comandante Vextar, quien había permanecido en silencio desde el final del combate, finalmente recuperó la voz. Dices que lo derrotaste gracias a una técnica superior. Marcus levantó la vista hacia la sección VIP, identificando de alguna manera a Vextar entre los miles de espectadores. Digo que lo derroté porque subestimó a su oponente.
Un error clásico. Sucede constantemente en la historia militar de la humanidad. Historia militar de la humanidad. Las mandíbulas de Baxter chasquearon nerviosamente. ¿Quieres decir que los humanos han librado guerras? La risa de Marcus fue genuinamente divertida. Comandante, los humanos han librado guerras desde antes de que aprendiéramos a hacer fuego. Hemos tenido conflictos que duraron décadas, batallas que involucraron a millones de combatientes, armas que podrían destruir planetas enteros. Lo que acaba de ver no fue entrenamiento militar. Eso fue simplemente un humano teniendo un mal día. Las implicaciones de esta declaración resonaron entre la multitud como una onda expansiva. Si esto era solo un humano teniendo un mal día, ¿de qué eran capaces los humanos cuando realmente lo intentaban? Imposible, dijo una voz desde la sección de competidores. Ninguna especie podría sobrevivir a la guerra constante. Llevaría a la extinción. Marcus se giró para ver quién había hablado. Era Krixtal, un luchador centauro que estaba programado para enfrentarse a Gurbeck en las semifinales. Como la mayoría de su especie, Krixtal estaba hecho para la velocidad y la precisión, con antebrazos y reflejos que podían rastrear objetos que se movían casi a la velocidad de la luz. En realidad, Marcus dijo, la guerra constante es exactamente lo que nos hizo lo que somos. Verán, la mayoría de las especies se desarrollan en entornos relativamente estables. Evolucionaron para ocupar un nicho, encontrar su lugar en el ecosistema y permanecer allí. Pero los humanos, evolucionamos en un planeta donde el entorno cambiaba constantemente. Edades de hielo. Erupciones volcánicas, deriva continental, cambios climáticos. Teníamos que adaptarnos o morir. Empezó a caminar hacia la sección de competidores y varios luchadores retrocedieron instintivamente. Así que aprendimos a ser generalistas. Aprendimos a usar herramientas para trabajar juntos y superar obstáculos mediante la innovación, en lugar de simplemente la capacidad física pura. Y cuando se nos acabaron los desafíos ambientales, se encogió de hombros. Empezamos a desafiarnos mutuamente. La voz del Dr. Yitran volvió a sonar por el sistema de comunicación. Todos los combatientes deben presentarse para una evaluación médica inmediata. Necesitamos comprender los cambios fisiológicos que... El Dr. Marcus lo interrumpió cortésmente. Aprecio la preocupación, pero estoy bien. Sin lesiones, sin fatiga, sin indicadores de estrés. Esto es simplemente la capacidad humana normal. Normal. La voz del Dr. Yitran se quebró. Se quebró. Acabas de derrotar a una criatura que nuestras computadoras clasificaron como físicamente imposible de matar con las manos desnudas. Sus computadoras trabajaban con datos incompletos, respondió Marcus. Midían la fuerza bruta, el grosor de la armadura, el filo de las garras. No tenían en cuenta la capacidad humana para resolver problemas. En las gradas, un filósofo plutoniano llamado QX Ron tomaba notas frenéticamente. Esto cambia todo lo que sabemos sobre biología evolutiva, murmuró a su compañero. Si los humanos pueden superar las limitaciones físicas mediante la inteligencia y la adaptabilidad puras, entonces no son solo otra especie, concluyó su compañero. Son algo completamente nuevo. La administración del estadio estaba en pánico. Se convocaban reuniones de emergencia, se revisaban las pólizas de seguros y varios gobiernos alienígenas ya estaban realizando llamadas urgentes a sus asesores militares. Pero Marcus parecía completamente ajeno al caos que había causado. Observaba el estadio con genuina curiosidad, como un turista que examina un sitio histórico interesante. Estas son unas instalaciones bonitas, comentó. La acústica es excelente, las líneas de visión están bien diseñadas y las medidas de seguridad son impresionantes. ¿Quién es el arquitecto? La naturalidad de su pregunta, de alguna manera, empeoró todo.
Allí estaba un ser que acababa de romper con todas las suposiciones sobre la capacidad de combate en la galaxia conocida, y estaba elogiando la arquitectura. No eres lo que esperábamos, dijo Krixtalpe. No eres lo que esperábamos, dijo Krixtalpe. No eres lo que esperábamos, dijo Krixtalpe. Dijo, con voz cautelosa pero respetuosa. Los archivos sobrehumanos sugerían que eras diferente. Marcus ladeó la cabeza. ¿Diferente en qué sentido? Pacífico, diplomático, centrado en el comercio y el intercambio cultural más que en el conflicto. Ah, sí que lo somos, confirmó Marcus. Los humanos generalmente prefieren resolver los problemas mediante la negociación, la cooperación y el beneficio mutuo. De hecho, somos bastante amigables una vez que nos conoces. Entonces, ¿por qué estás aquí?, preguntó Krixtal. ¿Por qué participar en un torneo de combate a muerte? Marcus consideró la pregunta seriamente. Porque a veces, dijo finalmente, incluso la especie más amigable necesita desahogarse. Y porque quería comprobar si las historias sobre deportes de combate galácticos eran ciertas. Sí, obvio. No son ni de lejos tan impresionantes como me había imaginado. Esperaba. El insulto fue lanzado con tanta naturalidad y multifacético que tardó un momento en registrar el impacto completo. Marcus acababa de descartar toda la tradición de combate galáctico como decepcionante. ¿Crees que nuestros guerreros son débiles? Esto vino de Trak Moue, un enorme berserker centauro que había estado observando desde el área de preparación de cazas. Era casi tan grande como Goubek, con mejoras cibernéticas que lo hacían aún más peligroso. No débil, corrigió Marcus, especializado. Todos han evolucionado para ser perfectos en el combate dentro de sus nichos ambientales particulares. Pero nunca han tenido que adaptarse a luchar fuera de ellos. Los ojos de Trak Moue brillaron de furia. Entonces quizás quieras comprobar esa teoría. Marcus lo miró con interés. ¿Me estás desafiando? Sí, lo estoy. La multitud estalló. Un segundo combate. Iban a presenciar otra confrontación imposible. Marcus asintió pensativo. De acuerdo, pero debo advertirte. Estoy empezando a sentirme mejor con mi semana. Eso podría hacer que esto sea menos explosivo. ¿Menos explosivo? Trak Moue rió. Humano, te voy a destrozar con mis propias manos. Eso dijo el último. Los luchadores se movieron a lados opuestos de la arena. Trak Moue ya estaba activando sus mejoras cibernéticas. Sus músculos artificiales se hincharon al doble de su tamaño normal. La energía corría por su sistema nervioso modificado, aumentando su velocidad y tiempo de reacción a niveles sobrehumanos. Marcus estaba haciendo estiramientos de nuevo. Esto no tiene precedentes, decía Sefkal. 2 combates de campeonato en un día, ambos con el mismo competidor humano. ¿Y si la pelea anterior fue una indicación? La pelea anterior fue una anomalía. La voz de Trak Moue resonó por toda la arena. He estudiado la grabación. El humano tuvo suerte. Gurbek lo subestimó. Se confió demasiado. No cometeré el mismo error. Eso está bien, respondió Marcus. El exceso de confianza es definitivamente un problema en situaciones de combate. El árbitro, todavía conmocionado por la pelea anterior, levantó su brazo prismático. Combatientes, prepárense para lo que sea que esto vaya a ser. Sonó la señal. Trak Moue no cometió el error de Gurbek de cargar a ciegas. En cambio, rodeó a Marcus como un depredador, con sus sentidos mejorados analizando cada movimiento, cada respiración, cada microexpresión. Marcus se quedó en el centro de la arena, observando a Trak Moue con cierto interés. «Sabes», dijo con tono de conversación, «esto es mucho mejor. ¿De verdad estás pensando en la pelea en lugar de solo intentar intimidarme?»
Te estoy estudiando, respondió Trakmoue. Aprendiendo tus patrones, tus debilidades, tus señales. ¿Y qué has aprendido? La sonrisa de Trakmoue era salvaje. Que sigues siendo solo un humano. Golpeó sin previo aviso. Su velocidad cibernética, mejorada, le permitía acortar la distancia en microsegundos. Su puñetazo debería haber conectado antes de que Marcus pudiera siquiera registrar el ataque. Marcus atrapó su puño. No con esfuerzo, no con tensión, sino con la misma facilidad despreocupada que había mostrado al atrapar los escombros lanzados por Goubeck. Interesante, dijo Marcus, examinando las mejoras cibernéticas de Trakmoue. Estas son bien diseñado. La interfaz neuronal es particularmente elegante. Pero ¿sabes cuál es el problema con la mejora cibernética? Trakmoor forcejeaba contra el agarre de Marcus. Sus músculos mejorados se tensaban por el esfuerzo. ¿Qué problema? Sigue basándose en la suposición de que la fuerza bruta es la respuesta. Marcus se giró ligeramente y el brazo cibernético de Trakmoor emitió un preocupante chirrido. Pero la fuerza sin control es solo ruido. El brazo se hizo añicos. No solo se rompió, no solo falló. Explotó en fragmentos de metal y fibra muscular sintética, dejando a Trakmoor mirando los restos chispeantes de su arma principal. ¿Cómo? Trakmoor jadeó. Frecuencia de resonancia, explicó Marcus amablemente. Cada material tiene una frecuencia específica que lo hace vibrar y separarse. Simplemente encontré tu frecuencia cibernética y apliqué la fuerza adecuada en el ángulo correcto. Lo hizo por intuición. Sin instrumentos, sin análisis, sin siquiera parecer esforzarse demasiado. Eso es imposible. Doctor, la voz de Yitran se escuchó por el sistema de comunicación. Calcular la frecuencia de resonancia requiere un análisis exhaustivo y un equipo preciso. Solo si intenta ser científico, respondió Marcus. Los humanos llevan milenios rompiendo cosas. Nosotros lo sabemos. Trakmoor intentó seguir luchando con el brazo que le quedaba, pero la batalla ya había terminado. Marcus se movió con fluida precisión, desmantelando al guerrero cibernético pieza a pieza. No brutalmente, ni con una fuerza excesiva, sino con una precisión quirúrgica que dejó a Trakmoor intacto, pero completamente indefenso. Me rindo, dijo finalmente Trakmoor, con la voz llena de algo que podría haber sido asombro. Marcus retrocedió de inmediato. Buen partido. Tu técnica fue mucho mejor que la de Gorebeck. La multitud se quedó sin palabras. Acababan de presenciar a un humano derrotar con facilidad a dos de los guerreros más temidos de la galaxia, y estaba dando retroalimentación constructiva como un instructor de combate. ¿Hay alguien más?, preguntó Marcus, mirando la arena. No quiero ser grosero, pero vine aquí por un desafío, y hasta ahora esto ha sido más bien una demostración de física. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los luchadores en la arena miraban a sus colegas, preguntándose quién sería lo suficientemente valiente, o lo suficientemente insensato, para enfrentarse a este humano imposible. Finalmente, una voz habló: yo lucharé contra él. La multitud se giró para ver quién había hablado. Era Sarakin, una mujer humana que había estado sentada en la sección de espectadores. Sara, el rostro de Marcus se iluminó con genuino placer. No sabía que estabas aquí. Me enteré de tu registro y pensé en venir a ver, respondió ella, saltando la barrera hacia la arena. Aunque debo decir que estás presumiendo un poco. ¿De verdad? Intentaba que me controlaran. Marcus, acabas de calcular la frecuencia de resonancia por tacto. Eso no es controlar, es solo ser un sabelotodo. La multitud estaba completamente perdida. Había dos humanos en la arena,
y conversaban casualmente como viejos amigos. Un momento, la voz del comandante Vestar interrumpió la confusión. «Se conocen. Fuimos a la misma escuela de ingeniería», explicó Sara. «Marcus siempre fue el mejor de la clase». «Un mejor», dijo Marcus. Protestó Marcus. «Tú eres quien rediseñó la red eléctrica de la escuela como proyecto de primer año». «Eso fue solo optimización básica», respondió Sara. «Construiste una IA funcional para tu tesis final. Era un simple sistema de reconocimiento de patrones. Alcanzó la conciencia». Los espectadores alienígenas escuchaban este intercambio con creciente alarma. Estos humanos discutían casualmente logros tecnológicos que la mayoría de las especies considerarían imposibles. «Entonces», dijo Sara, estirando los hombros con un gesto familiar, «¿hacemos esto o no?» «Yo también he tenido una semana bastante estresante». Marcus sonrió. Por fin, un verdadero desafío. El árbitro, que empezaba a cuestionar sus decisiones profesionales, volvió a levantar el brazo. Los combatientes se preparan para un combate humano contra humano. Sonaron las señales. Lo que siguió fue diferente a todo lo que la galaxia había visto. No las brutales y abrumadoras demostraciones de poder que habían caracterizado las peleas anteriores de Marcus, sino algo que parecía casi una danza. Los dos humanos se movían con perfecta sincronización, cada uno anticipándose a los movimientos del otro, cada uno respondiendo con técnicas que parecían fluir naturalmente de años de experiencia compartida. «No están peleando», dijo Sefcal con asombro. «Están entrenando». «Es hermoso», añadió Troctar. «Como ver a dos maestros artistas colaborar en una pintura». El combate se prolongó durante casi una hora. No porque ninguno de los dos dominara, sino porque ambos estaban tan perfectamente emparejados que ninguno podía obtener una ventaja decisiva. Se ponían a prueba, se exigían mutuamente, exploraban los límites de sus capacidades de una forma que era a la vez competitiva y cooperativa. Finalmente, de mutuo acuerdo, se detuvieron. «¿Dibujar?», preguntó Marcus, respirando con dificultad por primera vez ese día. «Dibujar», asintió Sara. «Aunque te has vuelto más rápido desde la escuela, te has vuelto más fuerte». Se dieron la mano y la multitud estalló en aplausos. No los vítores sangrientos que solían acompañar las victorias en la arena, sino un aprecio genuino por algo que nunca antes habían visto. «Damas y caballeros», dijo Sefcal con voz llena de asombro. «Creo que acabamos de presenciar el nacimiento de una nueva era en los deportes de combate galácticos». En la sección Villa P, el comandante Vestar tomaba notas frenéticamente. «Contacte con el alto mando crilliano de inmediato», le dijo a su ayudante. «Dígales que necesitamos revisar nuestros protocolos de evaluación de amenazas para el espacio humano». «Señor». Kiltok parecía confundido. «Pero son solo una especie entre miles». Vestar lo miró con sus 6 ojos. «Kiltok, ¿viste lo que acaba de pasar ahí abajo?» «Sí, señor. 2 humanos lucharon hasta el empate». «No», corrigió Vestar. 2 humanos demostraron que todo lo que creíamos saber sobre el combate, la evolución y los límites de la capacidad biológica era erróneo. ¿Y si hay más humanos como estos 2? No necesitó terminar la frase. Las implicaciones eran claras. Abajo, en la arena, Marcus se despedía del público con la mano. «Gracias a todos por el entretenimiento. Esto era justo lo que necesitaba después de mi mala semana». «¿Volverán?», gritó alguien. Marcus consideró la pregunta. «Quizás. Pero la próxima vez creo que traeré a algunos amigos. Ya saben, para hacerlo más interesante». Cuando los humanos abandonaron la arena,
la multitud comenzó a dispersarse. Pero las conversaciones que siguieron resonarían por toda la galaxia durante años. Porque ese día, en esta arena, el universo había aprendido algo importante. Los humanos no eran solo otra especie. Eran algo nuevo, algo sin precedentes, algo que lo cambiaría todo. Y tenían una forma muy particular de afrontar las malas semanas. La galaxia nunca volvería a ser la misma.